María Gabriela Molina. Ella es parlamentaria por la provincia de Manabí y miembro de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos del caso Sucre, que como todos sabemos es un trabajo de investigación que ha hecho esta comisión del Parlamento Nacional y que ha llegado incluso a ser entregado este informe a el presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenida a Contrapunto. Buenos días con todos quienes nos acompañan en la mesa de diálogo, licenciado Jorge, también a todos los ecuatorianos que a través de este prestigioso medio hoy nos escuchan. Sí, gracias a usted y bienvenida. A ver, un poco para contextualizar, asambleísta, y que la gente sepa de qué va esto del Sucre, ¿no? Que es un sistema de compensación de pagos que se hizo a partir del año 2009 con una moneda virtual, se decía, entre los países integrantes del ALBA. Allí estaban en primera instancia Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, pero lo que ustedes han investigado se concentra en las transacciones con esa moneda virtual del Sucre entre Ecuador y Venezuela. Se ha dicho que hubo un perjuicio por más de 2.600 millones de dólares y se concentra ese perjuicio en el señor Alex Saab, quien tiene nacionalidad colombo-venezolana y que está detenido en Estados Unidos por un proceso de lavado de activos. Según ese sistema y lo que se aprobó en esa época, este mecanismo de pago a través de una moneda virtual se efectuaría única y exclusivamente a través de los bancos centrales de cada una de las naciones involucradas. Pero se ha denunciado un supuesto acto ilícito a través de exportaciones ficticias con una empresa que estaba a nombre del señor Alex Saab y que finalmente derivó en este perjuicio. Coméntenos un poco más cómo desentrañaron este entramado de corrupción y en qué medida incluso la Reserva Internacional del Ecuador se puso en riesgo, asambleísta. Buenos días. Bueno, el sistema Sucre es un sistema de pagos regional, es un sistema jurídicamente válido, utilizado también, por ejemplo, en Europa, con el Acuerdo Monetario Europeo. Aquí en este proceso participan los países del ALBA. Entre ellos debo de mencionar que lo que busca este sistema es poderle dar al comercio una expansión total. En este caso, por ejemplo, el Banco Central solamente se dedica a compensar las actividades que vienen de los bancos privados. Esa es una de las primeras observaciones que quería hacerle, porque no es el Banco Central el encargado de hacer estas operaciones, como se viene diciendo. El informe de mayoría, lamentablemente, tiene un reflejo muy sesgado de quien preside la comisión y de algunos aliados del señor Villavicencio. Existe también un informe de minoría y existe también observaciones a este informe de mayoría donde con mucha objetividad se puede mostrar que no todo lo que contiene el informe de mayoría es real. Incluso hablamos que hay falsedad ideológica, porque en estas comparecencias de estos 4 temas que el señor Villavicencio hace referencia en el informe de mayoría, fueron apenas 2 temas tratados en la comisión y sustanciados. En este caso es lo concerniente a la empresa Fonglocoms y también en el caso Sucre. El tema de las reservas internacionales ha sido suficientemente debatido, incluso con representación de autoridades de diferentes gobiernos, del gobierno del señor Moreno, del expresidente Correa, también del actual presidente Lasso. Es por eso que se tuvo la comparecencia del señor gerente del Banco Central del Ecuador, el señor Guillermo Avellán, donde en su comparecencia es muy claro en decir que no existe una utilización inusual ni ilegal de las reservas internacionales, es decir, no ha estado en riesgo nunca en las reservas internacionales como se dice en el informe de mayoría. Eso quisiera yo aclarar inicialmente, ¿no? Luego pues tenemos algunas otras observaciones que se han hecho dentro de este proceso. El sistema Sucre per se no es, como se ha dicho, un medio para lavar dinero. Y por eso he hecho referencia a otros sistemas iguales, como lo es el ALADI, como lo es el Acuerdo Monetario Europeo. Es un sistema que busca compensar y ayudar al comercio, incluso a los países participantes. Esto pues ha habido y habrá siempre este proceso de compensación. Lo que se
dice dentro del informe de mayoría es que haya habido una colusión de autoridades para crear un sistema y poder lavar dineros. Realmente no es así. Del mismo modo como existen personas que a través de los sistemas convencionales buscan la manera para delinquir, lo han hecho dentro también del sistema Sucre. Pero de lo dicho por las autoridades correspondientes, el 80% de las operaciones realizadas a través del sistema Sucre se han hecho con absoluta normalidad. Pero existe también un 19% que han presentado algunas inusualidades, las mismas que por la UAFE, por la aduana, por fiscalía, han sido también revisadas y han tenido el proceso de acuerdo a lo que indica nuestra normativa ecuatoriana. Cierto es, asambleísta, que lo que se ha dicho a través de ese informe y esas conclusiones, entiendo, hay puntos encontrados, obviamente como en toda comisión o en todo pleno, hay mayoría y minoría. Pero claro, no se ha cuestionado la legalidad del sistema porque fue aprobado incluso en 2009 y de hecho tan es así que el mismo gerente general del Banco Central actualmente, el señor Guillermo Avellán, ha exhortado al Estado ecuatoriano a que evalúe, analice la posibilidad de que continúe o no Ecuador bajo ese sistema, porque al final, desde el año 2018, ha dicho el señor Avellán, de hecho, Ecuador ya no ha efectuado ningún aporte para ese sistema del Sucre. Lo que se ha denunciado es que a través de ese mecanismo se han hecho operaciones supuestamente fraudulentas y giran en torno a una persona que hoy está procesada en Estados Unidos por lavado de activos. En función de aquello, usted misma ha dado un porcentaje sobre las operaciones eventualmente inusuales. ¿Cree usted al final entonces que el señor Saab no hizo nada ilegal o no se aprovechó de este sistema de compensación de pagos a través de una moneda virtual para que se logre beneficiar? Según Fernando Villavicencio, él tenía una empresa que se dedicaría a la elaboración o a la construcción de viviendas y que en ningún momento hubo una transacción tangible dentro de esa operación. Bueno, del señor Saab tengo que decir que en la comisión no se ha tratado absolutamente nada. Entendemos que tiene un proceso judicial que debe de responder. Sus transacciones por las que son acusadas son hechas entre Venezuela, Colombia y participación de Estados Unidos, no en Ecuador. Lo que estrictamente la comisión ha revisado es el caso de la empresa de Fondos Global de Construcción, donde efectivamente ellos tienen un proceso ya juzgado también, donde hay una sentencia y un proceso penal donde incluso existe una jueza que ha sido sentenciada ya por este hecho y que hoy está prófuga. Lo que nosotros no podemos decir es que esta empresa, aunque haya hecho esta actividad ilícita por el sistema Sucre, haya sido también encubierta por las autoridades locales, porque como hemos visto, es un hecho que fue denunciado y que fue llevado al sistema jurisdiccional. No podemos decir que el sistema Sucre fue creado para este proceso de lavado de activos, para falsificar incluso procesos, porque no fue así. Que la empresa lo haya hecho es un caso aislado, es una excepción de la regla y que por supuesto deban de ser las autoridades locales, como lo hemos pedido en nuestro informe de minoría también, quienes en lo que le corresponda en derecho actúen. El sistema por sí solo fue creado para un hecho que es el conocido y que jurídicamente es válido. En ese caso, bajo la objetividad que este informe de minoría ha trabajado, podemos destacar que el sistema pues, efectivamente cumplió con su rol y que es un mecanismo que ha facilitado mucho el comercio para los emprendedores y para la participación incluso extranjera con las actividades comerciales en nuestro país. Es importante mencionar que de acuerdo al contexto que hoy el informe de mayoría está tratando de involucrar al sistema Sucre en un caso de lavado de activos, entonces también sería muy fácil decir que como Fongo Clubs operó a través del Banco de Guayaquil, porque tenemos, por ejemplo, una cuenta de integración hecha por los socios del señor Saab, que son los señores Pulido, Sánchez, de acuerdo a lo que
fueron las versiones emitidas en la Comisión de Fiscalización, también tendría que ver con la participación, y no es así. Lo que es cierto es que la banca como tal es la encargada, la responsable de tener y alertar sobre la licitud de los fondos con las que estas empresas privadas actúan en la compensación del sistema Sucre. Entonces, son dos hechos totalmente aislados. Que alguna empresa pueda cometer actos ilegales debe de ser, tanto podrían haberlo hecho dentro del sistema Sucre como en la banca tradicional y cotidiana. Son hechos totalmente aislados donde tanto el informe de mayoría como el minoría hemos pedido a la justicia ordinaria, fiscalía y a todos los entes de control la actuación inmediata. Bueno, más que el sistema financiero, es la UAFE, la instancia que tiene la competencia para poder determinar algún movimiento inusual o ilícito en materia de lavado de activos. Estamos con la abogada María Gabriela Molina, asambleísta por Manabí y miembro de la Comisión de Fiscalización. Hay otros procesos al interior de esta comisión asambleísta y un poco llama la atención en torno a lo que se plantea, ¿no? Por lo que la gente hoy está esperando en el país, transparencia y sobre todo pues equilibrio en los poderes del Estado, que finalmente la estabilidad política sea la constante en el Ecuador. ¿Cuántos procesos tienen al interior de esta comisión que aún están en ciernes, asambleísta? Bueno, eso era uno también de los casos que nos llamaba la atención, que justamente el caso Sucre es parte de la agenda de la comisión, pero no ha sido una delegación que hayamos tenido el pleno de la asamblea, y vemos que incluso hay una representación internacional de la cual no hemos recibido notificación los miembros de la comisión. Conocemos que han viajado solo 3 compañeros a Colombia a entregar el informe de mayoría, aún existiendo otros informes como el de minoría y algunas observaciones. Sin embargo, la agenda en la comisión es amplia. Tenemos alrededor de casi 80 casos dentro de lo que nos planificamos en el primer cronograma, en el cronograma inicial, pero también tenemos procesos de juicio que estamos sustanciando. En este momento estamos sustanciando el juicio político contra la señora Ruth Arregui, superintendente de bancos. La comisión también ya ha pasado por otros 4 procesos de juicio político. 2 de ellos terminaron con censura y destitución, como fue el caso del señor Ortiz y el caso del defensor del pueblo, y los otros 2 casos que hemos tratado y hemos sustanciado en la comisión han sido el del ex contralor Pablo Celi. Y hay algunos casos que hemos archivado, como el de Richard Martínez, que bueno, fue una colusión de fuerzas políticas, el cual se impidió que este proceso fuera llevado por la comisión y fuera archivado. Tenemos también todavía pendientes el juicio político contra el Procurador General del Estado, contra el Contralor General del Estado y también contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Y sobre esas distintas acciones tienen fecha o van a irse evacuando en función de lo que hoy pasa con la superintendente de bancos, asambleísta? Miren, en el año 2020 hubo algunas reformas a la LOF, lo cual establecía ya tiempos exactos para cada uno de estos procesos. Hoy por hoy, un juicio político tiene entre 35 y 40 días para ser sustanciado. No pueden haber 2 paralelamente, tiene que terminarse de sustanciar uno para poder iniciar el siguiente. Esto se da toda vez que la Comisión de Fiscalización venía llevando más bien un rol de congelador, un rol de archivo, y no podía darse ninguna sustanciación si no era conveniencia de las fuerzas políticas que se llevaran en la asamblea. De esa manera, hoy cada autoridad dentro del pleno del tema legislativo tiene los tiempos determinados, es decir, la presidenta una vez que conoce, remite al CAL, el CAL tiene 5 días para que la comisión conozca, la comisión tiene 5 días para abocar conocimiento. En este transcurso son unos 35 días que el proceso está dentro de la Comisión de Fiscalización. En este momento nos encontramos en el proceso de descargo de pruebas por parte de los interpelantes y también de la interpelada. Esto nos llevará unos días más donde ya podamos iniciar el proceso de comparecencias y finalmente al concluir nosotros este proceso iniciaríamos el correspondiente, el siguiente, que es el del señor Procurador del Estado. Es decir, nosotros tendremos procesos de juicios políticos de aquí a mayo todavía previstos. A ver, ustedes también han señalado que
se busca un juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero sucede que allí la renovación parcial ya mismo se ejecuta. Y claro, eso dependiendo de la agilidad y la presteza que tenga este Consejo de Participación Ciudadana, que aún no logra ni siquiera aprobar la normativa para elegir al nuevo o nueva superintendente de compañías. ¿Creen que finalmente les va a alcanzar el tiempo para tanta demanda de procesos de fiscalización? Bueno, los sujetos políticos pueden ser llamados a juicio político dentro, incluso primero estando en funciones y luego un año después de estar en funciones. Así que para poder tener cualquier proceso político todavía estaríamos a tiempo aún en el cambio de autoridades que se generen en los próximos meses. 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos con la abogada María Gabriela Molina, asambleísta por Manabí, miembro de la Comisión de Fiscalización. Vamos a otros temas, asambleísta. Según el presidente Guillermo Lasso, el 22 era el año de la prioridad laboral. Esto luego de que no pasara en el CAL la calificación de lo que era este megaproyecto de ley, ¿no?, denominado Creando Oportunidades. Luego se lo dividió y finalmente hoy tenemos un nuevo esquema tributario vigente. Pero ha dicho insistirá en un proyecto de ley para tener una estructura legal paralela al Código de Trabajo y que va a ser socializado, ese texto ha dicho Guillermo Lasso, con sindicatos y demás asociaciones de trabajadores como el Frente Unitario de Trabajadores, por citar un ejemplo. ¿Cuál es el criterio que usted tiene en torno a una reforma laboral que debe de darse ya, no solo porque en los últimos 4 o 5 años el empleo adecuado se fue deteriorando, sino que la pandemia terminó de pulverizar un serio problema que tiene el Ecuador y que todavía no logra superarlo? Bueno, la ley primero tendrá que ingresar como una ley ordinaria. No cabe ya en la ley económica urgente. Incluso dentro de la Asamblea se le ha dicho ya al presidente, por eso se le regresó el primer proyecto y la primera intención. Por supuesto que se necesitan algunas reformas laborales, pero ninguna de ellas podría ir en regresión de derechos, en contra de los trabajadores, de los ciudadanos. Estamos esperando ya en los textos, sin embargo, también existen otros proyectos de ley que se han presentado y que se están debatiendo dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. En eso nuestra postura ha sido siempre clara. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en darle gobernabilidad al presidente, de apoyar en sus proyectos políticos, pero ninguno de ellos que vayan contra lo que ya hemos, como bancada y como bloque, hemos dicho desde el inicio de nuestras funciones. Ninguno de ellos que vaya en contra de los derechos de los trabajadores o en regresión de derechos, en conquistas que se han generado a través de los años y que hoy pretenden con estas nuevas reformas tirarlas al tacho de la basura. En ese sentido, nosotros siempre estaremos del lado de los trabajadores apoyando cada una de sus gestiones, incluso dentro de nuestras competencias dentro del legislativo. ¿Usted está de acuerdo con que se plantee la creación de una ley paralela al Código de Trabajo o de modificar ese cuerpo legal vigente en el país? Yo creo que no es momento de hacer nuevas leyes, sino de que las que ya tenemos, de poderles dar un sentido que puedan dar soluciones eficaces y que puedan generar estabilidad. Hoy vemos que más allá de aquella promesa de gobierno de generar empleo, no se ha hecho al respecto nada. Sin embargo, a fin de año pudimos notar cómo los despidos en las instituciones, diferentes instituciones del Estado, a fin de querer eliminar el grosor del peso laboral, del peso del Estado, que le llaman ellos, se generó, más bien fueron despidos en masas. Vemos cómo hay tantas necesidades en las instituciones públicas y sin ningún análisis técnico, ningún análisis de talento humano, sino que indiscriminadamente se dio paso a despidos aún en este proceso de recuperación de la crisis económica y sanitaria que lleva el país. Entonces, ¿cómo atacamos al desempleo, asambleísta? ¿Cuál es el criterio que usted tiene? Hay muchos que hablan de los incentivos tributarios para nuevas contrataciones, incluso en materia de afiliación, una suerte de compensación o de subvención de parte del Estado. No sé sinceramente si eso de la subvención podría darse en un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tiene serios problemas de financiamiento, pese a ser la institución más solvente del Ecuador en materia pública, al margen de su autonomía. ¿Cree usted entonces que debería de ser
incentivos tributarios para que finalmente las empresas encuentren en esa alternativa la multiplicación de empleos. Eso por un lado. Y por otro, usted decía que no se ha hecho mayor cosa por generar nuevas plazas de trabajo en el gobierno de Guillermo Lasso, pero el mismo mandatario ha dicho que solo en estos 8 meses de su gobierno ya se han creado o se han generado al menos 265.000 plazas nuevas de trabajo, asambleísta. Y hay algunas formas, incluso el poder dar opción a los emprendimientos, a generar empleos en plazas privadas, en poder apoyar a nuestro sector artesanal generaría empleo, pero ¿cómo hacerlo si, por ejemplo, días atrás se han eliminado los ítems de calidad que deban de tener las empresas que quieran importar productos, y esto ataca directamente a nuestros artesanos, nuestros productos, los ecuatorianos? Ya no serán la prioridad para los ecuatorianos, porque seguramente vendrán productos extranjeros con mucho menor costo, y esto quebraría la industria ecuatoriana. Es decir, ¿cómo podemos hablar de generar empleos si por otro lado, de un plumazo, bajo decretos presidenciales, generamos esta otra problemática que obviamente a nuestros artesanos y a nuestra industria la quebraría por sí sola, en vez de generar más bien, como bien usted indica, incentivos tributarios, económicos, para poder generar estas empresas y estas microempresas que puedan desarrollar también una sostenibilidad local, por ejemplo, en cada una de los territorios del Ecuador, desde las provincias. Sin embargo, esto no es lo que vemos de la mano. Vemos hoy que mucho se alardea del crédito al 1% a través de Banecuador. Sin embargo, vemos cómo los requisitos no se apegan a la necesidad del ciudadano, a la demanda ciudadana. Vemos cómo son en este momento las largas listas de registros, de ingresos, de solicitudes de crédito, pero que la respuesta no se iguala a la promesa. Es más, del dinero ofrecido, entiendo, para la transformación de Banecuador con la fusión de CPN, la mayor cantidad del presupuesto se iría en la transformación de estas empresas, y no en lo que debería de ser, por ejemplo, los créditos, ahora sí, para el sistema agropecuario, comercial, y poder con esto poder reactivar la economía y generar empleo, generar plazas de trabajo. Esta es una problemática que el presidente, creo, no la ha analizado dentro de su equipo, de sus mesas de trabajo con las carteras de Estado correspondientes, y que desdicen mucho de las propuestas de poder generar trabajo. De las cifras que nos nombran, pues vemos, yo por lo menos en mi provincia, lo que veo es el desempleo todavía y una desatención total, un olvido para la provincia como tal, y esto también genera un desempleo y una crisis económica mucho más aguda de la que estábamos ya antes de iniciar con el gobierno. Nos quedan 2 minutos, asambleísta. Cuando usted dice que se perjudica al artesano o al comerciante local, quiere decir que usted quizás no está muy de acuerdo con que el gobierno de Guillermo Lasso, entre sus primeras acciones, haya bajado en unos casos y en otros eliminado aranceles de cerca de 300 ítems. Más que los aranceles, son también los ítems de calidad, es decir, vendrán productos de menor calidad a los que nosotros tenemos como país, y seguramente vendrán con menos valores. Es decir, que siempre hemos dicho que debe de haber una responsabilidad al respecto, debe de haber un tratado igualitario tanto para nuestro productor nacional en temas de calidad como el extranjero. No puede ser que nuestros productores se esmeren por darnos cosas de calidad, a veces a altos costos, y que a personas de fuera se les eliminen los ítems que tienen que ver con el tema de la calidad, y que incluso estos productos vayan a venir a nuestro país con menos costo, menos valor, que seguramente van a ser el escogido por el usuario, porque en la economía en la que estamos a veces difiere mucho el tema de la calidad con los precios, y seguramente el de menor costo va a ser el escogido por el usuario, y esto obviamente va a atacar y va a ser no va a ser beneficioso para nuestros productores. Bueno, entendemos que el criterio del gobierno es que no solo dentro de esos ítems hay productos terminados, lo que se entiende como bienes importados, sino también materia prima y bienes de capital, asambleísta. Agradecemos la comparecencia de la abogada María Gabriela Molina. Ella es parlamentaria por la provincia de Manabí y miembro de la Comisión de Fiscalización. Que tenga un excelente fin de semana, asambleísta. A usted muchísimas gracias por la oportunidad de esta rendición de cuentas pequeña que podamos generar en
en diferentes tiempos. A usted por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias.